Bien, estudiantes, empezando con el trabajo de la página 81, vamos a hablar acerca de la pirámide regular. ¿Y qué significa, en primer lugar, una pirámide? Bueno, pues una pirámide es un cuerpo geométrico, es un sólido geométrico, que tiene caras laterales en forma de triángulo. Las caras laterales tienen forma triangular. Y tiene una base que es de forma pentagonal. Entonces, anotemos ahí, la pirámide, ¿qué característica tiene? Bueno, la primera característica que tiene una pirámide es con respecto a sus caras laterales. Tiene caras laterales triangulares. Muy bien, esa es una característica, triangulares. Muy bien, caras laterales triangulares. Y también tiene una base poligonal. Pero acá va la relación con respecto al nombre, ¿no? Ahí decimos que tiene una base, perfecto. Una base poligonal. Poligonal regular. Ahí tienen que colocar esa expresión. Tiene una base poligonal y además de ser poligonal, tiene que ser regular. ¿Qué significa que sea regular? Es la pregunta que viene a continuación. ¿Qué significa que la base sea una base poligonal regular? Significa que los lados de la base, los lados que tenga la base, deben tener la misma longitud. O sea, los lados de la base deben tener la misma longitud para que sea regular. Bien, entonces analicemos la situación. A ver, observemos el ejercicio número 1. Te pide calcular el área lateral de la siguiente pirámide pentagonal regular. ¿Sí? De la siguiente pirámide pentagonal regular. Bien, profesor. Lo primero que tienen que observar, niños y niñas, lo primero que deben observar es la forma de la base. A ver, observen ahí, agarren un color, por favor, un color claro, no un color oscuro. Díganme ustedes, ¿qué forma tiene la base? ¿Cuántos lados tiene la base? A ver, ustedes, a ver, 5 lados. Es un pentágono. La base tiene 5 lados. Como Una bien base has indicado, pentagonal. la base al tener 5 lados, la base es un pentágono. Y por eso es el nombre, mira, se denomina pirámide pentagonal. Muy bien, porque la base tiene 5 lados, de ahí viene el nombre, pirámide pentagonal. Y también es regular. ¿Y qué significa que sea regular? Significa que los 5 lados de la base, los 5 lados de la base, muy bien, esos 5 lados de la base son iguales. Los 5 lados de la base son iguales. ¿Te das cuenta? Eso significa es una pirámide pentagonal regular. Regular cuando los 5 lados de la base sean iguales. Es decir, si un lado mide en la base, una arista de la base mide 5 centímetros, ¿cuánto medirán todas las demás aristas en la base? También 5 centímetros. Todas las aristas en la base medirán 5 centímetros. Hasta ahí estamos de acuerdo todos, niños y niñas. Muy bien. Profesor, una pregunta. Dígame. Ahí arriba había puesto pirámide regular, caras laterales triangulares, y tiene una base poligonal regular. Así es. Ya, pero ¿por qué esa base poligonal es regular? Ya lo hemos explicado hace un instante, lo estamos definiendo ahora. Una base se dice que es poligonal regular cuando los lados de la base, cuando las aristas de la base, todas ellas tengan la misma longitud. La misma que no escucha bien, no escucha bien. Que todas las aristas de la base, todas las aristas de la base tengan la misma longitud. Observa las aristas, lo voy a pintar acá de color azul para que tú lo distingas un poquito mejor. Así que préstame atención ahí.
Si esta arista mide 5 centímetros, mira la base que he pintado de color de naranja. ¿Sí? Cierra tu micrófono, por favor. Mira esta base. Si esta arista en la base mide 5 centímetros, ¿qué significa ello? Que todas las aristas en la base, o sea, todos los lados que hay en la base que tiene forma pentagonal, todas ellas también, ¿cuánto deben medir? 5 centímetros. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ahí está, por eso es que cada una de esas aristas mide 5 centímetros. Por eso se llama pirámide pentagonal regular. Pirámide, ¿por qué? Porque sus caras laterales tienen forma de triángulo. Ahí estás viendo las caras laterales, tienen forma de triángulo. Y la base, porque una pirámide tiene una sola base, esa base tiene que ser un polígono regular. En este caso es un pentágono. Y ese pentágono es regular, que significa que los 5 lados de la base deben medir lo mismo. En este caso, cada uno de los lados de la base mide 5 centímetros. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Listo, profesor. ¿Qué más necesito? Bueno, ahí están, para empezar, eso es lo que tienes que aprender a distinguir cuando te hablen de una pirámide regular, ¿no? Que sus caras laterales son triangulares y que en la base, los lados de la base tienen la misma medida. Bien, pero hay un elemento más que estamos apreciando ahí y que lo voy a trazar de color rojo. Presten atención acá. Observen ese elemento que está señalado con la flechita de color roja, ¿no? Que viene desde el vértice superior, desde acá arriba, desde arriba, y que se une con la base, con una de las aristas de la base, formando con ello un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se llama ese elemento en una pirámide? Ese elemento en una pirámide recibe el nombre de apotema. Apotema. Es un elemento muy importante para calcular las áreas, tanto lateral como área total en una pirámide. El apotema. ¿Pero qué vendría a ser el apotema? Si tú observas bien. Bueno, imagínate que tú sacas una de esas caras triangulares. Lo sacas ahí de la gráfica. Ese apotema en el plano, porque ahí está en el espacio, ¿eh? Ahí está en el espacio en 3 dimensiones. En el plano, el apotema vendría a ser la altura del triángulo. En el plano. En el plano, el apotema sería la altura de esa cara triangular. Pero en el espacio, no se define como altura. En el espacio, en 3 dimensiones, ya se define como apotema. Es el nombre que recibe. Bien, eso es lo que tenemos que conocer, niños y niñas, antes de hacer el cálculo del área lateral o área total, ¿no? Que es lo que vamos a aprender el día de hoy. En este primer ejercicio, estudiantes, te piden calcular el área lateral. Ahora vamos a aprender cómo se realiza el cálculo del área lateral. ¿Sí? Hay que estar atentos, por favor, acá, para que veas cómo se calcula el área lateral. El área lateral tiene una fórmula. En las pirámides hay fórmulas para calcular el área lateral, el área total o también el volumen, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, vamos a aprender cómo calcular el área lateral. Pero, profesor, ¿qué significa área lateral en una pirámide? ¿Qué significa ello? Y esa es una pregunta muy importante y tienes que saber responderla. ¿Qué significa el área lateral? El área lateral significa en la pirámide la suma de todas las áreas de las caras laterales, o sea, de esas caras que tienen forma de triángulo, es la suma de todas esas áreas de las caras laterales. Ese es el área lateral. Pero ¿cómo se calcula entonces el área lateral en nuestra pirámide? Bueno, el área lateral al que le voy a llamar AL, área lateral, se calcula de la siguiente manera. Multiplicando un medio, se va a multiplicar un medio, eso lo vamos a multiplicar por ¿quién, profesor? Bueno, acá viene algo muy importante.
vas a multiplicarlo por el perímetro de la base. Ah, 1/2 multiplicado por el perímetro de la base. Ajá, perímetro de la base. Es el perímetro, recordemos ahí, niños y niñas. El perímetro es la suma de los lados de la base. Por eso ahí decimos 1/2 multiplicado por el perímetro de la base. Y todo ello, todo ese resultado que obtengas ahí, a su vez, tiene que estar multiplicado por el apotema. Por el apotema. Ah, por el apotema. Ya sabemos dónde se ubica el apotema. ¿Te has dado cuenta? Esa es la forma de cómo calcular el área lateral. 1/2 multiplicado por el perímetro de la base por el apotema. Bien, ahora vamos a ver cómo vamos a calcular de una forma sencilla en esta parte. Así que te pido que prestes mucha atención. El primer ejemplo es muy importante que lo observes. No hay mucho que escribir acá, por si acaso. No hay mucho que escribir, pero sí hay mucho que entender. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos, profesor? Bueno, en primer lugar, para conocer el área lateral, necesitamos conocer el perímetro de la base. Ahí está. Entonces, lo primero que vamos a averiguar es el perímetro de la base. ¿Qué es el perímetro? Lo habíamos dicho hace un instante. El perímetro es la suma de todos los lados de la base. Yo te hago una pregunta sencilla y respóndemela de forma directa. ¿La base qué forma tiene? Pentagonal. Pentagonal. Perfecto. Un pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5. 5 lados. ¿Cuánto mide cada lado de la base? 5. Y si me piden el perímetro, es como sumar 5 más 5 más 5 más 5 por 5. Ah, profesor, pero hágalo más fácil, me dicen algunos. Como los lados son iguales, y estoy sumando 5 por 5 más 5. 5 más 5 más 5, mejor multiplíquelo. 5 por 5, ¿y cuánto es ello? 25. 25. Ah, el perímetro de la base es 25 centímetros. Ese es el perímetro de la base. ¿Te has dado cuenta? Ese es el perímetro de la base. ¿Qué más necesitamos, profesor? El apotema. Miren, por favor, el gráfico. Díganme ustedes, ¿cuánto mide el apotema? 12 centímetros. Ah, ahí está. El apotema mide 12 centímetros. Profesor, ya está. Creo que tengo todo ya para empezar con el cálculo. Sí, ya tienes todo. Ya tienes el perímetro, que es la suma de los lados de la base. Ah, de forma pentagonal. Ya tienes el apotema, que en este caso mide 12. Y conociendo ello, ya puedes calcular el área lateral. Y el área lateral, como te decía la definición, el área lateral es igual a 1/2. A ver, profesor, colocamos AL, como usted lo ha definido. Así es. AL sería igual a 1/2. ¿Siempre va a ser 1/2, profesor? Sí, siempre va a ser 1/2 porque es la fórmula para calcular, no va a cambiar. 1/2, y ese 1/2 hay que multiplicarlo por el perímetro de la base. ¿Cuánto es el perímetro de la base, niños y niñas? Lo acabas de hacer. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el perímetro de la base? Lo acabas de calcular. 25. 25. 25 centímetros. Ese es el perímetro de la base. Multiplicado por el apotema. ¿Cuánto es el apotema? Lo acabas de identificar. 12 centímetros. 12 centímetros. 12 centímetros. Perfecto. ¿Sabes lo que haces para el área lateral? Vas a multiplicar 25 por 12. ¿Cuánto es 25 por 12? ¿Cuánto es 25 por 12? 290. 300. 300. Entonces, lo último que hago para terminar de calcular 300. el área lateral sería 1/2 300. multiplicado por 300. Y acá viene algo muy importante, a ver si recuerdas.
Cuando multiplicas centímetro por centímetro, ¿qué obtienes? 300 centímetros cuadrados. Perfecto, muy bien. 300 centímetros cuadrados. Así es, muy bien. Ya estamos llegando al final del ejercicio. Mira, ya está llegando al final del ejercicio. Ahora, ¿qué hago, profesor? Hay que multiplicarlo por un medio. ¿Y cómo se multiplica por un medio? Es fácil, ¿ah? Multiplica así. 300 por 1. 300. 300. Y ese 300 centímetros. 300 lo divides entre 2. ¿Y cuánto es 300 entre 2? 150. Entonces, el área lateral será 150 centímetros al cuadrado. Y ahí se acabó el ejercicio. ¿Comprendieron? Sí, profesor. Muy bien. Ahí está. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa 150 centímetros al cuadrado, que es el área lateral? Significa que el área, observa la imagen. ¿Cuántas caras triangulares tenía la imagen? A ver, cuenta las caras triangulares. Profesor, ahí se está viendo 5 caras triangulares. 5. Claro, 5 caras triangulares. Significa que el área de esas 5 caras triangulares es 150 centímetros cuadrados. O sea, todo lo que suma. Todo lo que suma es 150 centímetros al cuadrado. Así se resuelven estos ejercicios, niños. Vayan trabajando, por favor. Bien, estudiantes. Ahora estamos en la página 82 de nuestro libro. Y acá me piden, mira, acá lo que me piden es, si la figura es una pirámide regular, mira lo que dice, por eso hay que leer primero. Pirámide regular cuadrangular. Te pide calcular el área total. A ver. Lo primero que tú tienes que hacer, antes de calcular el área lateral o el área total, primero observa los elementos y ve todos los detalles en la pirámide. Al ser una pirámide regular, cuadrangular, ¿qué te está diciendo? Agarra un color, te está diciendo que los lados de la base deben ser iguales, pero al ser cuadrangular, la base, ¿cuántos lados debe tener? Ahí está. 4. 4 lados, muy bien. Por ser cuadrangular, la base debe tener 4 lados. Y esos 4 lados, ¿cómo deben ser si te dicen que es regular? ¿Cómo deben ser los 4 lados? Iguales. Iguales, muy bien. Los 4 lados deben ser iguales. ¿Iguales a cuánto? A 16 centímetros. Así es. Eso es lo primero. Antes de ponerte a calcular, primero tienes que observar qué tipo de pirámide estás trabajando. Y sobre ello colocar la información necesaria que te ayude a encontrar el área total en este caso, ¿no? Muy bien. Perfecto, profesor. Ya sabemos que es una pirámide regular cuadrangular. La base debe tener 4 lados. Ahí están los 4 lados. Y además me dan que cada uno de esos lados debe medir 16 centímetros porque es cuadrangular. Y, profesor, también me dan el apotema. El apotema. Profesor, voy a pintarlo acá de color verde. El apotema, en este caso, ¿quién sería? Esta línea que estoy remarcando de color verde. Ese es el apotema. Que va desde el vértice de la cúspide, desde el vértice superior de la pirámide hasta uno de los lados, hasta el punto medio de uno de los lados de la base, formando un ángulo recto. Ese es el apotema. 17 centímetros. Y ahora sí, profesor, dígame usted cómo se calcula el área lateral, porque estoy esperando eso nada más, profesor. Bien, vamos a definir el área total. El área total. Atento, atenta. Para calcular el área total, a que le voy a llamar AT, área total, esto es igual a decir lo siguiente. El área total viene a ser igual al área lateral, que ya sabemos cómo se calcula el área lateral, más
el área de la base. Ah, por eso se le llama área total. Es el área lateral más el área de la base. Ahora sí. Ya sé cómo Y se el área calcula. lateral era el perímetro multiplicado por el apotema. Ahí está. Vamos ahora sí. Vamos a trabajar con paciencia. Vamos a ordenar la información ahí. Tú has dicho algo muy importante. Para el área lateral, que es lo primero que voy a encontrar, es igual a 1/2 multiplicado por el perímetro de la base y todo ello por el apotema. Ajá, eso es correcto. Eso es igual a 1/2 multiplicado por el perímetro de la base y todo ello a su vez por el apotema. Pero vamos a ver, vamos a calcularlo, no ahí, vamos a calcular aparte. ¿Quién sería el perímetro de la base? A ver, vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Listo, listas, niños, niñas? Ya está. Vamos a encontrar, para el área lateral necesito el perímetro de la base. ¿Qué significa el perímetro de la base? A ver, ¿qué significa el perímetro de la base? El perímetro de la base vendría a ser la suma de todos los lados de la base. ¿Cuánto mide cada lado en la base? 16. Entonces sería como decir 16 16 más 16 centímetros. más 16 más 16 más 16. ¿Qué 16 por 4? que es lo mismo que decir 4. 16 por 4. ¿Y cuánto es ello? 16 por 4. Es... Profesor, no estoy segura, pero creo que es 64. ¿Por qué no está segura si es correcto? 64. Ah, el perímetro de la base es 64 centímetros. Perfecto. Ahí está. Ese es el perímetro de la base. Ya tengo el perímetro de la base. Y para el área lateral necesitaba todavía, profesor, el apotema. A ver, miren la pirámide. ¿Cuánto mide el apotema? 17 centímetros. Muy bien, 17 centímetros. Ya está. Entonces, ahora sí ya puedo calcular el área lateral, que ahí va a ser igual a decir 1/2 multiplicado por el perímetro de la base. En este caso, el perímetro de la base es 64 centímetros. Ah, ¿te das cuenta? Qué importante ser ordenado acá. 64 centímetros. Y eso a su vez multiplicado por el apotema, por 17 centímetros. Muy bien, profesor. Pero eso hay que sumarle el área de la base, profesor. Así es. A ello hay que sumarle ahora el área de la base. A ver. Y acá es muy importante que sean observadores. Muy importante que sean observadores. Díganme ustedes, presten atención ahí. Díganme ustedes, ¿qué forma tiene la base? Una pirámide, un cono, una pirámide. La base. Cuadrado. De un romboide. Un romboide, parece un romboide, muy bien, parece un romboide. Pero recuerda que esta es una figura en 3 dimensiones. Está en el plano. ¿Qué forma tiene la base? De un cuadrilátero. Es un cuadrilátero, pero ¿cuál de los cuadriláteros cuando tiene lados iguales? Un cuadrado. Perfecto. La base es un cuadrado. Ah, la base es un cuadrado. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma de la base. La base es un cuadrado. Y si la base es un cuadrado, entonces, niños y niñas, lo que tenemos que hallar es el área de un cuadrado. Y yo te pregunto, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Es la base. 1/2 multiplicado. El área de la base. La base, recuerda, es un cuadrado. La pregunta es, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Escuchen la pregunta antes de que hable. ¿Cómo se calcula? ¿Todos sus lados? ¿Cómo? ¿Sumando todos sus lados? No, sumar todos los lados es el perímetro. Área de la base.
¿Área de qué área? El área del cuadrado. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Está en el trimestre anterior. Lado por lado, muy 16 por bien. 16. Lado por lado. Ese es el área de un cuadrado. ¿Y cuánto mide cada lado en nuestro cuadrado? 16. 16 centímetros por 16 centímetros. ¿Y cuánto es 16 por 16? ¿Cuánto es 16 por 16? 256. 256. Ah, no. ¿Centímetro por centímetro? Centímetro cuadrado. Perfecto, muy bien. Porque es un área. Ah, profesor, entonces el área de la base, ahí sería 256 centímetros al cuadrado. Muy bien, perfecto. Ya está. Listo, niños y niñas. Ahora sí, ya está toda la información y lo que viene es el cálculo nada más. A ver, ¿cuánto es 64 por 17? Un solo cálculo, ¿ah? ¿Cuánto es 64 por 17? 1088. 1088, muy bien. Centímetros al cuadrado, porque centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Pero todo ello todavía falta dividirlo entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto falta dividirlo? Entre 2. Entre 2, claro, porque es un medio. O sea, hay que dividirlo entre 2. Y a eso hay que sumarle. Igual a 54. Sería No es 54, no es 54. Calcula bien. 544. ¿A cuánto? 544. Ah, eso es diferente. Eso es 544. Y finalmente lo que hacemos, niños y niñas, es sumar 544 centímetros al cuadrado más 256 centímetros al cuadrado. ¿Y cuánto sería la suma para el área total? 800. Muy bien. ¿800 qué? 800 centímetros. Metros elevado al cuadrado. Centímetros Centímetros elevado al cuadrado. Ese sería el área total. Y profesor, alguno se preguntará, ¿y qué es el área total, profesor? ¿Qué significa 800 centímetros cuadrados? Bueno, 800 centímetros cuadrados significa el área de las 4 caras triangulares, de las 4 caras laterales triangulares, sumado con el área de la base, con el área de esa base que es de forma cuadrada. O sea, el área de todas las caras en sí, de las 5 caras en total que tiene esta pirámide, es 800 centímetros cuadrados. Bien, niños y niñas, vayan trabajando hasta ahí. Nos vemos dentro de unos minutos. Chao, chao. Chao, chao, dentro de unos minutos. Sean puntuales, niños y niñas, ¿ah? Chao, teacher, nos vemos. Chao, chao.